Muy buenos días para todos, mi nombre es Sonia Henao, estudiante en la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad Santo Tomás, y el día de hoy les hablaré acerca del lenguaje y cómo funciona dentro del cerebro. ¿Pero qué es el lenguaje? El lenguaje es aquel proceso que utilizamos como seres humanos para comunicarnos y expresar nuestras ideas, sentimientos y mensajes a los demás. Y es aquí donde interviene el cerebro, que cómo procesamos esa información dentro del cerebro y cómo la transmitimos. Iniciemos con el área de Broca. ¿En qué consiste? Es la formulación verbal, es decir, la expresión y comprensión de las estructuras sintácticas. Igualmente ayuda en esa planeación y en la programación para la articulación del habla. Seguidamente encontramos áreas de Brodmann. Esta nos ayuda en la comprensión de las oraciones y en ese procesamiento sintáctico que se requiere para la comunicación. Continuamos con el área de Wernicke, que consiste en la comprensión auditiva y ese procesamiento de la selección del léxico, es decir, el eje paradigmático. La parte de la circunvolación supramarginal, es decir, la que encontramos en esta zona, se encarga del procesamiento fonológico y de la escritura. Seguidamente encontramos la circunvolución angular, donde está con la sigla A, que se encarga de ¿qué? De la integración multimodal, es decir, visual, auditiva y táctil, en ese procesamiento semántico del cálculo de la lectura y de la escritura. Encontramos por otro lado el lóbulo temporal, es decir, esta zona que se encarga de ¿qué? De la denominación y la comprensión de palabras. Seguidamente el lóbulo de la ínsula, que se encarga de la conversión de los fonemas en información motora para que ésta pueda ser leída en el área de Broca. Y así pues ese procesamiento articulatorio complejo, ya no es sencillo sino más complejo, de palabras de larga metría y dífonos, y ese procesamiento intermedio entre el lenguaje y el habla. El fascículo longitudinal superior se encarga del aprendizaje del lenguaje y forma parte del circuito fonológico. Igualmente, pues de esas funciones del lenguaje tales como la fonología, la evocación léxica y la articulación. El fascículo uncinado se encarga de la nominación de nombres propios y comprensión auditiva. El fascículo longitudinal inferior se encarga de la denominación de los objetos vivos. También se conoce en el sistema visual como la vía del qué. El fascículo fronto-occipital inferior participa dentro de la lectura, la atención y el procesamiento visual. También cabe resaltar que el cerebro se divide en hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho, ¿de quién se encarga? Se encarga de procesar la información de manera sinóptica y no analítica. En cambio que el hemisferio izquierdo se encarga de procesar esa información pero analítica o secuencial. Es así como podemos entender un poco cómo funciona el lenguaje y ese proceso de comunicación que nosotros utilizamos en nuestra cotidianidad, cómo funciona dentro de nuestro cerebro. Muchas gracias por su atención.